Hola queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico. Hoy es domingo 19 de julio. Seguimos sumando días, cada día que pasa es una victoria más que tenemos. Nos acercamos más y más al propósito de Dios en nuestra vida. Entonces estamos tranquilos en el Señor, podemos cada día descansar en sus manos. Dios tiene propósitos para tu vida, Dios te cuida, Dios está contigo. Así que en esta tarde estamos aquí alrededor de la palabra de Dios y nuestro propósito pues es ver qué es lo que Dios quiere decirnos. Cada día la palabra nos habla. Y hoy vamos a ver un tema más. Estamos en la serie acerca de hermenéutica y en nuestra serie de hermenéutica vamos a ver dos figuras retóricas más. Hoy vamos a ver la antítesis y el clímax. Figuras que también se encuentran en la Biblia, claro, y a través de las cuales nos vamos a meter en la palabra de Dios y vamos a aprender cosas de lo que Dios nos quiera decir. Entonces, bueno, pues buenas tardes a todos. Me alegro mucho de que estéis aquí compartiendo este tiempo, este momento de poder abrir la Biblia así juntos. Veo el saludo de José María, buenas tardes, también de Esther, buenas tardes, de Gaby y de Yoli. Muy buenas tardes a cada uno de vosotros que habéis escogido estar así compartiendo este tiempo juntos en la presencia del Señor. Es una ocasión para disfrutar de su palabra, de lo que Dios nos quiere decir, nos quiere hablar. Así que vamos a presentarnos en las manos del Señor, así ya sin más, y aprovechamos el tiempo y le pedimos a Dios pues que Él nos guíe, nos ponemos así en sus manos y dejamos que el Espíritu Santo nos lleve a través de la palabra de Dios poderosa en la que nos alimentamos y nos enriquecemos. Oramos y le pedimos al Señor así que nos esté bendiciendo y guiando con el Espíritu Santo. Señor, te agradecemos una vez más tu presencia en nuestra vida, el propósito que desarrollas en nosotros. Gracias por tu palabra que es alimento espiritual para cada uno, nos enriquece, nos llena. Y hoy necesitamos otra vez venir ante ti y abrir tu palabra y recibir lo que tú nos quieras decir. Muchas gracias por mis hermanos que han escogido el poder estar así juntos compartiendo este tiempo. Danos sabiduría, Señor, enséñanos. Tómanos en tus manos y llévanos conforme a tus propósitos. Somos conscientes que los planes que tienes para cada uno son grandes, más allá de lo que podemos imaginar. Y que tú estás, Señor, llevándonos según tu intención a la bendición que quieres derramar en nuestra vida y cómo nos quieres usar. La mies es mucha y los obreros son pocos. O sea, hay muchas almas que necesitan ser rescatadas. Hay mucho todavía que hacer, predicar tu palabra. Y no hay mucha gente dispuesta. Por eso te doy gracias por mis hermanos que están ahí fieles cada día, buscándote y llenándose de ti. Ayúdanos, guíanos, y que este tiempo sea un tiempo para edificarnos, para edificar tu iglesia y para poder recibir de esta manera el alimento espiritual que tú quieras darnos. Muchas gracias por todo, Señor. Quedamos en tus manos, agradecidos y pidiéndote todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues aquí estamos nuevamente, como antes dijimos. Vamos a ver lo que el Señor nos quiere decir a través de este estudio de hermenéutica y estas dos figuras retóricas, la antítesis y el clímax. No sé cómo andamos de ir asimilando estas palabras extrañas, apóstrofe, hipérbole, prosopopeya. Bueno, estamos viendo un montón de palabras ahí. Al final no sé si te quedas con las palabras o no, pero lo importante aquí es que estamos metiéndonos en la enseñanza de la palabra y estamos recibiendo pues lo que el Señor nos quiere decir, lo que el Señor nos enseña a cada momento.
Así que alimento recibimos, más allá de lo que estemos aprendiendo o no, estamos recibiendo el alimento que viene de la propia palabra del Señor, y eso ya es bueno para nosotros. Pero a la vez pues adquirimos conocimientos, claro que sí, el Señor nos bendice, nos cuida. Por ese motivo, siempre que venimos a su presencia, Dios tiene propósitos en nosotros, Dios nos habla. Vamos a ver qué es una antítesis, vamos a ver qué es lo que la antítesis significa, representa. Y de esa manera pues estar ahí aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Muy bien, veo que hay más hermanos que ya se han conectado a este directo de Facebook. Estamos ahí ya un buen grupito y voy viendo saludos. He tenido que dejar el móvil aquí al lado porque lo tengo sin batería, y entonces estoy mirando en el ordenador. En la tablet no sé por qué no me aparecen los comentarios que hace la gente. Entonces, bueno, pues las cosas de la tecnología. Espera que aparte un poco aquí la tablet para poder ver vuestros comentarios, allí que tengo la pantalla del ordenador detrás. Y bueno, antes mencioné el saludo de José María, de Esther, de Yoli y Gaby. También veo el saludo de Mari. Buenas tardes, Mari. Buenas noches, Beatriz. José Luis, buenas tardes también, buenas noches ya, que digo buenas tardes porque es de día todavía, ¿no? Pero ya son las 9 de la noche. Cecilia, buenas tardes. Qué bueno veros a todos. Paco, Rosario, Tamara, Germán, Juan Bermudo, Benito y bueno, y todos los hermanos que os estáis conectando. ¿Qué es una antítesis? Es fácil, la misma palabra antítesis ya nos está dando una idea, porque una antítesis consiste en contraponer una frase o una palabra a otra de significado contrario. Anti, o sea, está hablando de algo que está en contra. Entonces, lo que hacemos es un contraste entre una cosa y otra para ver pues la diferencia, para poder ver en esa opuesto uno de otro la gran diferencia. Eso nos ayuda a tener una visión más clara de lo que estamos comprendiendo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo es tan corto el amor y tan largo el olvido, bueno, me puse en plan poético, ¿no? Y entonces estoy haciendo una antítesis. Por un lado estoy comparando el amor como algo corto y el olvido como algo muy largo. Corto, largo. Y dentro una enseñanza. Bueno, yo no pienso eso, es una frase hecha del mundo. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Eso se lo dice la gente, los enamorados que han sufrido un desengaño amoroso y cosas de esas así, pero no creo que sea nuestro caso. Por ejemplo, otro, hay que mirar la belleza de la rosa y las espinas también. La belleza de la rosa, pero las espinas. Eso es una antítesis. Algo bello, hermoso, pero no olvidemos que las rosas también tienen espinas, también pinchan, causan dolor. En la Biblia tenemos también, como en todo, la Biblia es muy rica en cuanto a la gramática, la literatura, las formas así, y en la palabra de Dios tenemos un montón de figuras retóricas todas, y la antítesis también la tenemos. Así que vamos a meternos ya y vamos a ver ahí algún ejemplo. Nos vamos hasta el libro de Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio, que significa la segunda ley. Deuteronomio, capítulo 30, leeremos el versículo 15 al 19. Deuteronomio 30, 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, el bien y el mal. Bueno, dice ahí exactamente, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Más en otro pasaje menciona así como yo te estaba diciendo. Eso es una antítesis. Vida y bien, muerte y mal. Vida y muerte, bien y mal. En otro lugar dice maldición y bendición. Eso es una antítesis, una comparación que choca en la enseñanza para que se abran tus ojos
y comprendas la dimensión y la trascendencia de lo que ahí se está hablando. Si yo te digo, Dios te ofrece vida, bueno, está bien, claro, tenemos una enseñanza, tiene un impacto en nosotros. Pero si decimos, delante Dios te pone la vida y la muerte, la palabra muerte ya nos hace pensar y reflexionar de otra forma. De pronto vemos las cosas de otra manera, ya no es vida simplemente, no, es que lo opuesto a la vida en este caso es la muerte. No es simplemente que tengo vida y Dios quiere mejorarla, no, es que Dios nos da la vida, pero rechazar la vida de Dios nos lleva a la muerte. Dios nos ofrece el bien, pero no es que si no me apetece, pues lo rechazo el bien. No, es que si no tomas el bien tendrás el mal. Si no coges la bendición de Dios tendrás la maldición. Entonces la palabra de Dios, al utilizar esta figura retórica, la antítesis, está tratando de llegar a esa dimensión de que nos demos cuenta de que estas cosas tienen una trascendencia. Hay bendición, pero también hay maldición. Podemos recibir de Dios lo bueno que Él nos da, pero rechazar lo bueno que Él nos da nos lleva a una situación caótica, una situación desesperada, algo realmente negativo y malo para nuestra vida. Entonces, en este versículo 15 tenemos la antítesis. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida del bien, la muerte y el mal. Y ahora fíjate en el versículo 16, porque ahí tenemos algo más. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Ahí está desarrollando la idea de esa antítesis del versículo 15. Y ahora en el versículo 19 de pronto tenemos otra de las figuras retóricas que ya hemos estudiado. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí vuelve a aparecer la antítesis. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero te diste cuenta que hay una prosopopeya, ¿no? A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros. Le está atribuyendo a cosas inanimadas o sin razonamiento propio, sin autoconciencia, como es los cielos, la tierra, los llama para que sean testigos. Eso es una prosopopeya, ya lo estuvimos estudiando, ¿verdad? Entonces la antítesis nos ayuda a ver lo radical de esta decisión. Tienes que escoger y delante tienes dos opciones, no hay más, no hay puntos intermedios. Vida, muerte, bendición, maldición, bien, mal. Tienes que tomar una decisión. Sabes, el ser humano, y a los cristianos también nos pasa, no queremos comprometernos, pero tampoco queremos sufrir las consecuencias. Entonces creemos que nos podemos situar en un punto intermedio, ahí no nos comprometemos, pero tampoco rechazamos, y nos quedamos ahí entre dos aguas. Y aunque eso es atractiva esa idea y suena bien, pero no es así, no podemos aceptar esa posición porque no existe. O estamos con Dios o estamos contra Dios. Esa idea está extendida a lo largo de toda la palabra. O estamos de parte de Dios o estamos contra Dios. El que no es por mí, contra mí es, decía Jesús. O estamos con el Señor o estamos contra el Señor, pero no hay puntos intermedios. Y esta antítesis de Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 19, sobre todo el versículo 19, hace esa expresión tan radical: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Parece paradójico, ¿no?, que el Señor tenga que decir: escoge la vida para que vivas. Siempre lo normal es escoger lo bueno.
Cuando tú vas al mercado, el sábado fuimos al mercado, ponen ahí en la calle un mercado de frutas y verduras, y entonces tú coges tu bolsa y dices, a ver, yo compré nectarinas, ¿no? Melocotones de estos que hay. Y entonces pues yo veo allí la caja y yo miro, ¿y cuáles cojo? Los más feos, los que se ven un poco arrugados, los que tienen algún golpe o algún punto negro. No, vas a escoger los mejores. Yo escogí los mejores que vi y los metes a tu bolsa porque los vas a pagar, entonces quieres lo mejor. En la vida siempre tratamos de escoger lo mejor. Cuando tú compras algo, cuando tú tienes que decidir algo, no sé si alguno está planteándose ir de vacaciones, están las cosas un poco así, ¿no? No está clara la cosa. Había un montón de gente que habían hecho reservas vacacionales y que en estos días han anulado las reservas porque se amenaza confinamiento. Está el mundo un poco así revuelto, pero aquí en España pues estamos ahí con nuevos rebrotes de todo esto del COVID-19, aparecen brotes aquí y allá. Bueno, en Barcelona parece que hoy dieron la noticia de que había 300 menos casos que ayer, buena noticia, pero bueno, con todo y con eso había casi 1000 casos nuevos. Bueno, gracias a Dios no había ninguna muerte, pero se confinan lugares, de pronto hay gente que se fue de vacaciones y están confinados. Tenemos ahí a Stefan, Nancy, con Alexandra y Beatriz, que vinieron de Francia, allí la zona donde está María Luisa, que está ahí conectada, en Francia, y ellos vinieron y están por aquí estos días. Y yo justo esta mañana leí en la prensa que Macron, el presidente francés, estaba planteándose de cerrar la frontera con España. Y yo pensaba, uy, vaya, a ver si no van a poder regresar, se van a tener que quedar por aquí confinados hasta que reabran las fronteras. Es que son tiempos así como muy, ¿no?, extraños. Pero nos tenemos que adaptar a lo que hay. No vivir con temor, porque al final no podemos dejar que el temor nos domine. Tenemos que tomar las precauciones, tenemos que ser prudentes, sabios, pero al final tenemos que vivir dentro de las posibilidades de cada uno, pues ir haciendo las cosas como vemos que se tienen que hacer. Entonces, si tú pensaste ir de vacaciones, pues me imagino que dentro de tus posibilidades buscas las mejores vacaciones. No creo que te busques las peores. No es normal, siempre buscamos lo mejor. ¿Por qué, pues, Dios nos tiene que decir, escoge la vida para que vivas? Qué paradoja, ¿no? Es algo así como un sinsentido. Tendría que salir de nosotros el buscar. Pero la Biblia dice que el hombre de sí mismo no busca a Dios. Es Dios quien nos busca a nosotros. Él sale al encuentro de nuestra vida. Porque nos ama. Porque quiere lo mejor para cada uno. Entonces Dios viene al encuentro de tu vida. Él sale a tu encuentro y te ofrece la vida abundante. Te ofrece la victoria, te ofrece la salvación, la vida eterna. Y bueno, aunque parezca extraño, pero muchas personas escogen la muerte. ¿Cómo es posible? No me lo preguntes, yo no lo entiendo, no lo sé. A mí cuando me ofrecieron, mira, Dios te ofrece la vida y la muerte, la bendición y la maldición, yo dije, no, claro, yo quiero la vida, quiero la bendición. Entonces no termino de entender cómo hay personas que dicen, no, yo prefiero la muerte, prefiero la maldición. Claro, no lo dicen así, pero se engañan a sí mismos. Dicen, esto no es verdad, no es así, y se justifican en su comportamiento, pero tenemos un problema los seres humanos, y es que nos hacemos una idea subjetiva de lo que es la vida, creemos tener la razón de las cosas, nos ponemos ahí en nuestra propia convicción, nuestro propio razonamiento, y de esa forma ya creemos que donde estamos es lo correcto, todo va a ir como pensamos, y tenemos que ser serios porque la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que sembramos es lo que recogemos. Vamos a ver otro ejemplo en Mateo capítulo 7, vamos a ver otra antítesis, y está relacionada pues con esto que estamos viendo, porque claro, la enseñanza principal de la vida es la salvación del ser humano. Dios quiere salvarnos.
Entonces muchas enseñanzas en la Biblia tienen que ver con eso, con la salvación y la condenación, con la vida y con la muerte, la bendición y la maldición. Y es necesario ver ese contraste tan fuerte para que nos demos cuenta de lo radical que es tomar esa decisión, para que así podamos acertar a la hora de escoger, de elegir. Mateo 7, versículo 13 y 14. ¿Cómo fue el culto esta mañana en las diferentes iglesias que estáis por ahí? Bueno, algunos sé que lo compartisteis con nosotros en directo por Facebook y bueno, creo que Dios se movió entre nosotros, Dios nos habló y también le pudimos ofrecer nuestra ofrenda de alabanza a Dios. Y fue especial y también contento porque hubo muchos hermanos ahí en la iglesia en vivo, en persona y en directo. Y los otros que no pudisteis venir, estabais también por ahí en el directo de Facebook y para mí es muy especial cada vez que puedo reunirme con mis hermanos. Sentimos lo mismo, somos parte de la misma esencia, pertenecemos al cuerpo de Jesús, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 7, 15 al 18. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ahí tienes ya una primera idea de contraste, pero vamos a leer hasta el versículo... No, hasta... a ver... espérate, que me fui 2 versículos más abajo. Es el 13 y 14. 13 y 14, leí el 15 y 16 porque tenemos una siguiente cita ahí en el texto, después leemos este, pero primero vamos por orden, tal como lo tenemos en el material. Ahora después comentamos este, pero primero el del 13 y 14, así seguimos el orden que tenéis en el cuaderno. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bien, ahí tienes la antítesis de que hay solo 2 caminos. Aquí habla de la puerta estrecha y de la puerta ancha. Habla del camino espacioso y habla de la puerta estrecha que lleva un camino hasta la vida. Entonces, eso es una antítesis. Una puerta ancha, una puerta estrecha, un camino ancho, un camino estrecho. Había un cuadro que alguien pintó, no sé si tenía autor o qué, o era anónimo, no sé, pero siempre, seguro que lo habéis visto, un póster en la librería evangélica, seguro que si lo buscáis por internet lo veréis, como una especie de cuadro que muestra eso, los 2 caminos. Y entonces pues se ve en el cuadro, puedes observar los detalles. Y ves ahí un camino ancho. ¿Por qué un camino ancho? Porque el camino ancho, y dice, y espacioso, o sea, es curioso, ¿no?, que utilice esa expresión, porque a todos si tú tienes que escoger entre ir por un camino estrecho, una puerta angosta que cuesta casi que pasar, pues siempre uno a lo mejor prefiere los grandes espacios, un camino, una puerta espaciosa, un camino espacioso ahí. Y ahora con el COVID-19 que tenemos que mantener las distancias, preferimos que haya espacios amplios, ¿no? Bueno, la idea es que lo que el mundo nos ofrece es muy seductor, es como muy atractivo. A nuestros ojos tiene la idea de que es un camino fácil. Se nos vende así. El mundo nos lo vende de esa manera. Es más fácil ir por ese camino ancho y es más atractivo. Hay ahí riquezas, hay diversión, entretenimiento, hay un montón de golosinas que seducen nuestros sentidos y nos hacen sentir bien yendo por ese camino. Pero esto es una antítesis, hay un contraste, eso es un camino, pero aquí lo importante es saber a dónde lleva ese camino. Aquí el fin no es estar en el camino. El fin es que el camino es el lugar, el medio por el cual vamos a llegar a un sitio. Y el camino ancho, dice Jesús, lleva a la perdición. Entonces,
no es el camino en sí mismo, es a dónde me conduce el camino. En cambio, la puerta estrecha y el camino angosto lleva a la vida. Es un camino angosto, una puerta estrecha. O sea, nos habla de sacrificio, de abnegación, de renuncia. Es un camino que no es fácil andarlo. Como antes decía, no es fácil entrar por la puerta estrecha. O sea, es una situación un tanto así como no agradable, ¿no? Sobre todo a nuestra carne. Pero, como decimos con lo anterior, aquí el fin no es el camino, sino a dónde lleva el camino. Eso te lleva a otra idea, cuando dice la Escritura que en este mundo somos peregrinos y extranjeros, ya no somos de este mundo, estamos de paso. Entonces al final el viaje es lo de menos, el lugar al donde vamos, ese es el objetivo. Seguramente a veces has hecho un viaje y para llegar a ese sitio la carretera no era la mejor, no disponías de una gran autopista. No sé si os gusta ir a la montaña, por ejemplo. A mí me encanta la montaña, ya lo sabéis, os lo he dicho muchas veces. Y aquí a 200 y pico kilómetros tenemos los Pirineos. Es una cordillera hermosa, separa Francia de España y con montañas de más de 3000 metros de altura, ríos, lagos, prados verdes llenos de flores, animales, bueno, hermoso, ¿no? Y siempre que uno puede, pues se va al Pirineo. Pero la carretera, pues no es lo mismo como decir, pues me voy a Barcelona. A Barcelona, pues entro en la autopista y de aquí a Barcelona el coche va solo. Te metes en la autopista y venga, vamos. Pero bueno, a veces pues puede tener su encanto ir a Barcelona. Sobre todo los que no la conocéis, pues es un lugar pues para visitar, para conocer. Pero cuando yo decido ir al Pirineo, no estoy pensando en la carretera, estoy pensando en el objetivo, allí donde quiero llegar. Porque la carretera no hay autopista, es estrecha, es sinuosa, hay partes con muchas curvas, tienes que atravesar túneles, en algunos sitios hay baches, pero yo no estoy pensando, no voy porque la carretera es mala. No, o sea, te adaptas a la circunstancia del viaje, porque el fin no es el viaje en sí mismo, sino el lugar al que tú quieres llegar. Tu objetivo es lo que tienes en tu mente. Allí donde quieres llegar, esto es donde está tu mirada puesta. El camino. Nosotros queremos llegar a la vida eterna, espero que tú quieras. Queremos llegar a aquel día cuando nos presentemos a la presencia de Dios, cuando estemos ya ahí en su presencia y por fin, descansemos de este cuerpo de pecado, de sufrimiento, de todo lo malo que el mundo nos lleva, ¿no? Del dolor y tantas cosas. Ahora estamos en el camino, pero no te quedes mirando el camino, hermano. Eres un peregrino en esta tierra. El peregrino no vive en el camino es el lugar que le va a conducir al objetivo que él tiene. Ahí hay una antítesis buenísima. Tenemos una puerta ancha que lleva a la perdición, no olvides, una puerta estrecha que lleva a la salvación, a la vida eterna, un camino espacioso, pero vas hasta la perdición, un camino angosto, pero que te lleva a la vida. Y a mí siempre me lleva esto a, no sé, una reflexión así como triste, cuando leo esa última frase, y pocos son los que la hallan. O sea, encontrar la puerta estrecha y meterte en ese camino angosto que lleva a la vida es algo que no todo el mundo encuentra. Solamente unos pocos dice que lo encuentran. Y eso a mí me hace sentir triste, me hace sentir afortunado, porque me considero afortunado de haber sido uno que encontró, porque no son muchos, recuerda, son pocos. Hay una reflexión ahí profunda. Muchos son los que dicen Señor, Señor, pero no todos entrarán en el reino de los cielos. Muchos son los que se piensan que están en el camino estrecho, pero se tendrían que fijar mejor, porque
El camino estrecho, es angosto. Tendrían que fijarse porque si levantan un poco la mirada y miran, van a ver un camino ancho. No estoy diciendo que tengas que buscar las penalidades, no estoy diciendo que tengas que buscar la austeridad y estar ahí en pobreza. No, el apóstol Pablo decía que había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación, en la riqueza o en la pobreza, o sea, abundancia o escasez. A veces vendrán momentos de abundancia y otras veces vendrán momentos de escasez. ¿Y qué? O sea, no va a cambiar nada. Tú estás en las manos de Dios, estás en el camino. Eso es lo importante. No el viaje en sí mismo, sino saber dónde llegas. Y ahora sí, vemos el otro ejemplo, el que antes leí por confusión. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ahí tienes otra antítesis, que nos habla de lo bueno y lo malo. En este caso lo que se toma es la figura de un árbol que da frutos. Primero dice, ¿se recogen uvas de los espinos? No, las uvas salen de la vid, de la parra. ¿Y se pueden recoger higos de los abrojos, de las malas hierbas? No, los higos se recogen de la higuera. Ahí tienes una antítesis. La antítesis sigue cuando te habla del árbol bueno y del árbol malo. Un árbol bueno da frutos buenos. Un árbol malo da frutos malos. Es así, no tiene más secreto que ese. A veces, precisamente cuando a veces vas a la montaña, de pronto te encuentras ahí pues un manzano silvestre, vamos a decir, ¿no? Y de pronto ves ahí unas manzanitas. Para empezar no son manzanas atractivas a los ojos, unas manzanitas ahí pequeñas. Y dices, mira, un manzano silvestre. A ver cómo están esas manzanas. Y coges una manzana y la limpias, a ver cómo está. La muerdes y ¡pah! Tienes que escupir lo que mordiste porque es un sabor áspero, un sabor ahí malísimo. Entonces no puedes esperar que ese árbol dé buenas manzanas, porque es un árbol malo, un árbol silvestre. Las manzanas que da no valen nada. Está ahí. Ahora, un manzano bueno no te da esas manzanas malas, te da manzanas buenas. Mira, un ejemplo que no sé si a algunos os ha pasado, igual sí. Pero lo mismo, vas por el campo, ves un árbol, en este caso un almendro. Y unas almendras así de gorditas. Y wow, dices, uff, qué almendras más buenas. Y este árbol está aquí en medio, no es de nadie. Y coges ahí una almendra, la partes, una almendra así bien gordita y te la echas a la boca. Y a que esperáis que os diga lo que ocurre. Amarga. ¿Sabes, no? Que hay unos almendros que las almendras que dan son amargas. Según la ciencia dice que es que esas almendras tienen cianuro. O sea, es un veneno. No te pongas a comer almendras amargas, que tendrás un problema. De hecho, el sabor amargo pues ya es una advertencia para nosotros que no es bueno comer esas almendras. Almendras amargas. Y piensas, qué pena. Lleno de almendras bien gorditas y no se pueden aprovechar. Almendras amargas, no se pueden. Por eso están ahí en el árbol, nadie se las comió, nadie se las llevó. Entonces no puedes esperar que un almendro que produce almendras amargas dé almendras dulces. Ni un almendro que es dulce da almendras dulces, no puedes esperar que de pronto dé almendras amargas. Ahí tienes la antítesis. El árbol malo da frutos malos, el árbol bueno da frutos buenos. Entonces, esa es una verdad espiritual también para nuestra vida. Y terminaba Jesús diciendo así que por su fruto los conoceréis. Esa es la enseñanza de esta antítesis. Observar el fruto de las personas y ver dónde está cada uno. Nosotros, hermanos, somos examinadores de frutos. No somos jueces. No juzgamos la motivación de la persona.
no juzgamos el corazón de cada uno, juzgamos los frutos. Por eso yo a veces te digo que me preocupo al observar a mis hermanos, comportamientos, actitudes, formas, me quedo preocupado, porque el fruto, lo que yo veo, me indica que algo no va bien. Tenemos que ser sabios a la hora de vivir delante del Señor, porque un árbol bueno da frutos buenos, un árbol malo da frutos malos. Amén. Bien, ahí tienes la antítesis en este otro ejemplo, y como todas estas enseñanzas es para reflexionar, para que nos demos cuenta dónde nos encontramos. Y si seguimos en este mismo capítulo 7 de Mateo, podemos avanzar un poquito más y podemos ver pues otro ejemplo de antítesis. ¿Te das cuenta? En un solo capítulo, aquí en Mateo, estamos detenidos y estamos viendo varios ejemplos de antítesis. Jesús utilizaba mucho la antítesis para poder también enseñar. Y podemos leer ahora del versículo 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, ¿detectaste la antítesis? Tenemos el que oye y hace, y el que oye pero no hace. Eso es una antítesis. Hacer y no hacer. Dos hombres, uno prudente, uno insensato. Ahí está la antítesis. ¿Te das cuenta? El comparar una cosa en otra que se oponen entre sí, pero que nos abren los ojos a una gran enseñanza. Jesús estaba hablando, estaba enseñando muchas cosas. Esto es el final del Sermón de la Montaña. Si tú retrocedes ahí un par de capítulos más atrás y te vas hasta el capítulo 5, ahí empieza el Sermón del Monte con las bienaventuranzas. Y qué 3 capítulos llenos de enseñanza. ¡Wow! Tremendo. Toda la palabra de Dios es rica en la enseñanza, pero para mí este mensaje, este sermón que Jesús dio en la montaña es espectacular. Ahí Jesús enseñó de todo, con todo tipo de figuras retóricas. La antítesis es una de las que más usa. Y después de hablar todas estas cosas, la conclusión de su mensaje es esta. Bueno, ya habéis escuchado mi mensaje, ¿no? Bueno, pues ahora hay dos formas opuestas entre sí. El que oye y hace, el que oye y no hace. El hombre prudente, el hombre insensato. Somos libres. Dios nos ha hecho libres para poder escoger y decidir lo que queremos hacer. Él nos habla, y la palabra que Dios nos da es bendición para nosotros. Jesús nunca va a traer nada malo a nuestras vidas. Sería algo absurdo. Si Dios nos dio lo más valioso que tenía, que era su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Si Dios nos ha hecho esta demostración de amor inmenso, infinito, que fue la entrega de su propio Hijo a ocupar nuestro lugar en la cruz, bueno, si Dios nos ha dado eso, ¿cómo no nos va a dar lo bueno? Dios nos da lo mejor, aquello que sabe que nos bendice, lo mejor para nuestras vidas. Pero nosotros somos libres, no te olvides. Y como antes veíamos el contraste entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición, el bien y el mal, bueno, pues aquí volvemos a la misma idea, al mismo concepto. Dios nos enseña qué hacer para que nuestra vida sea una vida de bendición, una vida abundante, y para que podamos tener realmente el fruto de la vida eterna. Pero
también tenemos la parte opuesta, la maldición, el sufrimiento, la muerte. Aquí, además de ver la antítesis, el Señor utiliza esa ilustración de la casa que el hombre edificó. Y el prudente edificó su casa sobre la roca, el insensato edificó su casa sobre la arena. Entonces tú estás escuchando a Jesús y te estás creando una imagen mental de una casa edificada sobre la arena. ¿Habéis visto unas imágenes hace 2 o 3 días? Salió en la prensa. Creo que era allí por Estados Unidos, en California, por ahí por la costa. Creo que era la costa de California. Que, bueno, como el clima cambia, el mar está más revuelto, las tormentas y todo, pues resulta que había ahí unas casas de esas de lujo, unas mansiones en primera línea de mar, ahí lo alto de los acantilados, unas casas de esas que cuestan una millonada, espectaculares las casas, ¿no? Pero las fotos impresionaban porque resulta que el mar había erosionado las paredes de la costa y había habido derrumbes de piedras y de tierra y había algunas casas que estaban colgando al vacío ya. Habían tenido que desalojarlas, estaban cayéndose. Bueno, claro, cuando edificaron esas casas no pensaron que pudiese ocurrir eso, que la erosión del mar les pudiese llegar. Quizás el planteamiento hubiera sido, bueno, igual dentro de 200 años, pero nosotros ya no estaremos, vamos a disfrutar nuestra casa ahora. Pero como esto del cambio climático se acelera y todo va mucho más rápido de lo que se pensó que iría, pues la erosión llegó. Y al final, quieras que no, pues fue imprudente edificar ahí, porque ahora se ha demostrado que no era un buen lugar. Sí, no, pero es que lo queríamos en primera línea de mar. Hombre, claro, todo tiene un precio, ¿no? Y el peligro de edificar en primera línea de mar pues es mucho, es grande. Entonces el hombre prudente edifica sobre la roca, no sobre la arena, porque cuando viene la lluvia y salen los ríos y soplan los vientos, la casa que está sobre la arena se cae, pero la que está sobre la roca se mantiene firme. Bueno, ven los contrastes, ¿no? Esos son antítesis. Hablamos del clímax. ¿Qué es el clímax? Así como figura retórica. ¿Tenéis el cuaderno? El otro día os compartí el archivo de texto por si alguno no lo tenía todavía y quería seguir ahí en el cuaderno. Si estáis en el cuaderno, estamos en la página 19, ¿vale? Bueno, hace tiempo que no os digo nada y vi que algunos ya después de los saludos que yo mencioné antes, otros siguieron escribiendo saludos como Miriam y María Luisa y Pilar y Linda. Beatriz respondía también a lo de la noticia de Francia y Fernando también saludó y Víctor Estuardo también saludó y bueno, me alegra mucho de que estemos compartiendo este tiempo juntos. Vamos al clímax. ¿Qué es el clímax? Como figura retórica consiste en ir ascendiendo en momentos determinados hasta llegar a un punto culminante. O sea, en una predicación, si un día, ahora estamos estudiando hermenéutica, si un día hacemos algo de homilética, ¿qué es la homilética? Pues la homilética es el arte de exponer las escrituras, de hablar en público. Y cuando tú preparas un mensaje homilético, cuando tú haces homilética y estás preparando un mensaje para exponerlo públicamente, tienes en cuenta una serie de detalles, de facetas, ¿no? Por ejemplo, así básicamente todo mensaje tiene una serie de partes. Por ejemplo, tienes la introducción. Cuando tú empiezas un mensaje, tienes en cuenta una introducción. Tienes la presentación, que es el bloque principal del mensaje. Ahí es donde desarrollas todo, dentro de la presentación. Estás desarrollando cada enseñanza, cada idea, cada concepto, lo apoyas con los textos bíblicos. Eso es la presentación. Dentro de cualquier parte del mensaje, puede ser dentro de la introducción y sobre todo en la presentación, tienes la ilustración. O sea, tú utilizas recursos para reforzar, para aclarar y para ilustrar, como dice la palabra ilustración,
para ilustrar las enseñanzas que tienes. Entonces son anécdotas, noticias, ejemplos, cosas que tú tienes ahí, recursos para ilustrar. Y por último tienes la aplicación. La aplicación es importante porque todo lo que has dicho tiene que llevar a un fin, a un punto práctico. Hay muchas predicaciones que se quedan en la enseñanza central y el oyente se queda ahí tocado y pensando, wow, sí, esto lo estoy haciendo muy mal, pero no se les dio una salida. Es así como cerrar todas las puertas y quedarte con las puertas cerradas sin saber hacia dónde ir, en qué dirección tomar. Toda predicación, principios de homilética, te estoy dando por el mismo precio de estar estudiando hermenéutica. Mira, te estoy enseñando homilética, no voy a cobrar más. Bueno, creo que no os cobro nada, pero en cualquier caso, también un poquito de homilética. Todo un mensaje, predicación, estudio, etcétera, tiene que llegar a la aplicación. O sea, todo esto que hemos dicho, ¿de qué nos sirve? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo lo hago? Tienes que mostrarlo. Y en un mensaje, tú lo vas desarrollando, y es como si empezases desde cero y vas ascendiendo, vas subiendo. El mensaje va tomando fuerza, va tomando cuerpo, tú vas llegando hasta que de pronto llegas a un punto en el que ¡guau! Explotas, te quedas ahí, te desinflas, te quedas ahí ya, ¡guau! Ahí es a donde quería llegar. Eso es el clímax, el punto culminante de una enseñanza, de una predicación, de un mensaje. Y la Biblia tiene muchos de estos momentos, que vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, que he escogido este texto porque es muy conocido, y así nos sirve de base para entender lo que sería el clímax en una enseñanza, en este caso, pues en un pasaje escrito. Hebreos 11, del 1 en adelante. ¿Cómo conocemos el capítulo 11 de Hebreos? ¿Por qué lo conoces, el capítulo 11 de Hebreos? El capítulo de la fe, ¿verdad? Así le conocemos, porque hay una explicación de la fe y hay ejemplos de hombres y mujeres que vivieron la fe de una forma intensa. En las Biblias, una vez más te recuerdo que cuando se escribieron estos libros, en este caso una carta a los hebreos, cuando el autor a los hebreos escribió esta carta para enviarla, era una carta. Una carta no tiene títulos, no tiene capítulos, ni tiene versículos. Es un texto que va seguido. Ahora, dentro de la carta tú vas a identificar la fecha, la presentación, los saludos, el desarrollo, el bloque central de la carta, donde está el propósito de por qué escribo esto. Ahí está la información, está la conclusión, están los saludos finales. Eso es una carta. Entonces, en la Biblia, cuando la Biblia se escribió, no tenía el formato que tiene ahora. Eso se incorporó posteriormente, cuando la Biblia ya estaba formada, para facilitarnos el estudio. Imagínate que no tuviésemos capítulos y versículos. ¿Dónde estaríamos en el estudio esta tarde? Perdidos por ahí, por la Biblia. Estaría yo, pues, a ver si encontráis ahí una página por ahí que se encuentra por ahí en el Evangelio de Mateo. No sé, girad más o menos ahí unas 15 páginas desde el principio, a ver si encontráis el Sermón de la Montaña. Pues hacia el final del Sermón de la Montaña y sería estudiar como estamos acostumbrados a estudiar la Biblia, sería muy complicado. Pero Dios inspiró a algunos hombres para que añadiesen este sistema de capítulos y versículos. Y esto nos bendijo un montón, porque ahora es fácil poder encontrar pasajes en la Biblia, estudiarlos, ¿verdad que sí? Entonces los títulos también se añadieron, no estaban en el original. Por un lado, ten en cuenta eso porque un título no está inspirado por el Espíritu Santo. Eso se añadió, seguramente Dios inspiró y les guió a esos hombres, pero no es palabra de Dios. La palabra de Dios es el contenido de la Biblia, lo que Dios escogió para que fuese el mensaje que nos iba a llegar.
Los títulos son añadidos, lo digo porque en principio todos los títulos son correctos y nos ayudan en el estudio, pero un título no deja de ser una interpretación del lector. Ahora bien, normalmente las divisiones por temas están bien hechas porque fueron maestros los que hicieron este trabajo. Entonces te marcan un poco la temática que lleva el orden de, en este caso, una carta. Por ejemplo, aquí estoy yo viendo el final del capítulo 10 y en el versículo 26 veo el título que pusieron: Advertencia al que peca deliberadamente. Entonces eso a mí me ayuda en la guía del estudio. Sé que ahí en el versículo 26 parece que empieza un tema nuevo, aunque recuerda que el texto es seguido, viene de lo anterior. No es que aquello era un mensaje y ahora empieza otro. No, pero ahora el pasaje toca más, se centra más en este tema. Entonces en el capítulo 11 dice la fe, y ahí empieza un tema. Y te darás cuenta que todo el capítulo hasta el versículo 40 no cambia el tema. No hay otro título ahí en medio que diga que el tema cambió. Hasta el capítulo 12 no aparece un título nuevo. Puestos los ojos en Jesús, dice el capítulo 12. Entonces entendemos que todo el capítulo 11 del versículo 1 al 40 es un solo bloque con una enseñanza. Entonces esto nos viene muy bien para ver el clímax, para llegar al punto culminante de una enseñanza así tan desarrollada y tan amplia. Entonces tú empiezas a leerlo, no lo vamos a leer todo porque son 40 versículos, se nos iría mucho tiempo, pero vamos a dar algunos saltos ahí en el texto para llegar al final, ¿vale? Si empezamos a leer en el versículo 1, empieza la descripción de lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Si alguien te pregunta, ¿y la fe qué es? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nota que la fe te pone los ojos en lo que aún no tenemos en el futuro, lo que se espera. Y no te dejes engañar por algunos predicadores que toman textos como este para decirte que la fe es el recurso que tú tienes para desarrollar dentro de ti y conseguir cosas terrenales, materiales, riquezas, bienes materiales. No te dejes engañar por eso, porque eso no es lo que dice el texto. No, sí, te van a decir, yo he escuchado a predicadores. Sí, porque dice que es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperas? ¿Un coche de lujo? ¿Un chalet en la playa? ¿Un ingreso extraordinario de dinero que no esperabas? Bueno, la fe es la convicción de lo que no se ve. Aún no tienes el coche, aún no tienes tu chalet, aún no tienes el dinero, ¿verdad? Convéncete que lo tendrás y lo recibirás. Así te predican y te dicen. Y a muchos engañan. A muchos, pero a muchos, ¿eh? Porque ese tipo de mensaje gusta mucho. Es un mensaje atractivo a nuestros oídos, a la carne le encanta. Entonces, eso vende. Estos que predican así tienen miles de seguidores. Se hacen famosísimos y llenan locales, estadios, con decenas de miles. Pero ¿cómo sé yo que no es eso lo que dice el versículo? Bueno, porque recuerda, regla básica de la hermenéutica. Este versículo está en un contexto, ¿verdad? Tienes que leer todo el capítulo para saber de qué está hablando, qué es la fe. Y ahí lo vas a leer. Por la fe algunos cerraron la boca de leones. Por la fe algunos traspasaron montes. Por la fe se abrió el mar. Por la fe, pero por la fe otros fueron aserrados, murieron a espada, fueron torturados de miles de formas distintas. Entonces en el contexto, el versículo 1 no te está diciendo que la fe, la certeza de lo que se espera es esperar cosas terrenales, materiales, riquezas. No, no está hablando de eso. Está hablando de las cosas celestiales. Hay un poco más adelante, dice que por la fe ellos esperaban la ciudad que no tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Lo miraban de lejos, la patria celestial, no lo terrenal. Te tienes que quedar con lo que dice el texto, no inventes nada. Habría que señalar a estos, cuando escuches una de estas predicaciones, si tienes ocasión, díselo. No inventes, estás torciendo la escritura. La escritura no dice eso. La escritura dice que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, habla de la promesa futura,
habla de lo espiritual que ahora no podemos ver ni palpar con nuestras manos. Así empieza el capítulo, explicándonos lo que es la fe. Y ahora lo que hace el capítulo es desarrollar la idea de cómo se vive la fe de una forma particular, cómo vivieron los hombres y las mujeres de todos los tiempos esa fe especial que viene de parte de Dios. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es fe. Creer que Dios creó todas las cosas. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, que dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Notas? Usa ejemplos de fe en personas de la antigüedad para ir enseñándonos conceptos acerca de la fe. Por la fe Noé, versículo 7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, nota cómo el texto va desarrollando la explicación del versículo 1. No está hablando de que Noé quería hacerse un chalet mejor y se construyó un yate para irse de vacaciones por ahí de crucero por el mar Caribe. No, no dice eso. Dice que por la fe, cuando Dios le habló de cosas que aún no se veían, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar al que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ese es el denominador común de lo que es la fe. No sabían lo que Dios les preparó, no sabían lo que vendría, no lo veían con sus ojos, pero ellos tenían la certeza de lo que estaban esperando. Tenían convicción en lo que no se veía porque tenían fe, creían a Dios. Y así continúa todos estos primeros versículos. Ahí habla de Sara, por la fe también Sara. Ahí está hablando de un montón de estas personas, de Isaac. Está hablando de Jacob, está hablando de José, habla de Moisés. Y fíjate, está haciendo un repaso de lo que nosotros llamamos los héroes de la fe, ¿no? Por la fe Moisés dejó Egipto, por la fe celebraron la Pascua en el desierto, pasaron el Mar Rojo. Por la fe, ahora habla de Josué, cayeron los muros de Jericó, y de pronto, sorprendente, en medio del capítulo de los héroes de la fe, mira todo lo que hemos mencionado: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Sara, Moisés, Jacob, lo dije, no sé si lo dije, José. Fue una lista tremenda. Y en medio de todo eso, de pronto, versículo 31, por la fe Rahab, la ramera, y encima lo dice el texto. O sea, no lo disimula. La Biblia no oculta lo que hicimos o no hicimos, nuestros pecados, o si fallamos o acertamos. La Biblia no nos vende a sus héroes como personajes míticos que solo fueron de victoria en victoria. La Biblia nos habla de estas personas tal como eran. Y la Biblia no trata de omitir ni olvidar el pasado de esta mujer. No, lo menciona. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Si quieres conocer la historia de esta mujer, vete a Josué, allí en el capítulo 2, en el capítulo 6, tienes los lugares donde aparece esta mujer. Y tenía una fe tremenda.
desfallecido la fe de los de Canaán, porque sabemos que Dios os va a dar esta tierra. Sabemos los milagros que Dios hizo para sacaros de Egipto y para derrotar a vuestros enemigos en el desierto. Y bueno, hace unas declaraciones tremendas que solo se pueden hacer cuando uno tiene una fe verdadera. Y así sigue hablando. Llega un momento en el que en ese avanzar, en el desarrollo de explicar lo que es la fe, de mostrar los ejemplos, la ilustración que antes te decía en el mensaje, de qué es la fe, habla de Gedeón, habla de Barak, habla de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, y llega un momento en el que ya no dice más nombres propios, ahora habla de una forma generalizada, que por la fe, versículo 33, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron, y ahora fíjate lo que viene, porque hasta ahora uno está ya ahí pletórico, a lo mejor alguien se está sintiendo mal porque está pensando, bueno, yo creo en Dios, pero nunca he experimentado eso. No he tapado bocas de leones, ni he derribado fortalezas, ni he conquistado reinos, ni he apagado fuegos impetuosos y a lo mejor no tengo fe. Pero qué bueno que la Biblia nos enseña todo. Y tener fe no era solamente vivir las victorias así a nuestros ojos en la carne, sino que la victoria en el Señor también se vive de otra manera. Y fíjate lo que dice ahora. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, los cortaron con sierras, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estate atento que nos acercamos al clímax. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y ese es el clímax, el punto culminante de esta enseñanza. ¿Qué es la fe? ¿Cómo se vive la fe? Ejemplos de fe en personas, victorias y a los ojos de la carne derrotas, pero también eran victorias, porque está hablando de hombres de fe que fueron aserrados, apedreados, torturados, muertos a filo de espada, y ahí va subiendo de intensidad este mensaje en esta parte más dramática. Ya no es todo tan bonito a nuestros oídos. Erraban de aquí para allá por los desiertos, escondidos en los montes, en las cuevas, en las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¡Wow! Y ahí es como que se queda descansando el predicador, ¿no? He dicho lo que tenía que decir. Ese es el clímax, el punto culminante de un mensaje. En Primera de Corintios 15 tenemos otro ejemplo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, y después se me viene a la mente otra que lo vamos a... No lo tenéis anotado ahí en el material, pero lo vamos a ver también como un ejemplo. Pero vamos a Primera de Corintios 15. Ahí también tenemos otro ejemplo muy bueno. Cojo precisamente textos largos porque ahí es donde mejor se ve esa figura de llegar al clímax, ¿no? Es todo un mensaje. Como te decía antes en Hebreos 11, aquí si notas en los títulos de la Biblia, verás que hay un tema
principal en el comienzo del capítulo 15, la resurrección de los muertos, y está siguiendo Reina Valera. Y hasta el capítulo 16 no hay más títulos intermedios, o sea, es todo un mensaje, un bloque completo de 58 versículos, ¿vale? Entonces, como dice el tema, tú ya vas orientado. ¿De qué va este pasaje? De la resurrección de los muertos. Y nuevamente, pues empieza ahí el mensaje. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Si vamos a hablar de la resurrección de los muertos, tenemos que empezar por el principio, por el mensaje. El mensaje tiene que empezar por la razón de por qué vamos a llegar a resucitar de los muertos. Entonces hay que hablar del sacrificio de Jesús, tenemos que hablar de creer de la forma correcta en el Evangelio que os he predicado, dice, la palabra que os he predicado, si la retenéis, no dice solo si creéis en ella, dice si la retenéis, dicho de otra forma, si te apropias esa palabra para ti. Siempre voy a seguir haciendo énfasis, porque así lo enseña la Biblia, que creer sin más no es suficiente. Solo se puede recibir la salvación creyendo de una forma determinada. Y qué bueno que la Biblia nos lo ilustra de esta manera. Aquí nos dice que no es creer, es retener, apropiarte, hacer tuya esa palabra, comerla, identificarte con ella. Yo puedo leer el Evangelio y no va conmigo, pero yo puedo escuchar o leer la palabra de Dios y decir, esto es para mí, Dios me lo está diciendo, lo creo, lo vivo, lo experimento. Amén. Entonces ahí está, él desarrolla esta idea, habla de que Jesús murió, fue sepultado, pero resucitó. Y hay testimonios de esto. Apareció a Pedro, a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Bueno, irrefutable la resurrección de Cristo. Nadie podría negar eso. Como una vez un lord en la Cámara de los Lores allí en el Reino Unido, argumentando y haciendo apología de la resurrección de Jesús, él dijo, si nosotros en nuestros tribunales dictamos sentencias firmes en base a uno o dos testigos, ¿cuánto más negaríamos un hecho del cual hubo más de 500 testigos? Estaba hablando de la resurrección de Cristo. Después apareció a Jacobo, al hermano de Jesús. Jacobo está refiriéndose al que escribe la epístola a Santiago, Santiago Jacobo, la misma persona y hermano de Jesús. Después a todos los apóstoles y por último de todos, como un abortivo me apareció a mí porque yo soy el más pequeño, y continúa ahí argumentando. Ahora va a llegar a desarrollar la idea de que Cristo resucitó, porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. ¿De qué sirve que creyéramos? Si Cristo se hubiese quedado en una tumba, todo lo que dijo y todo lo que nosotros creemos no tendría fundamento. Por eso Él ha comenzado demostrando con argumentos fiables, con una defensa basada en la sabiduría, el conocimiento, el testimonio de que Cristo sí resucitó. Y por lo tanto, si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Y ahí él lo va a desarrollar esta idea. Va a enseñar un montón de cosas que no es el propósito. Y ahora no puedo desarrollar toda esta enseñanza. Él va a argumentar, tomando esta línea, de que Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Entonces, nosotros tenemos que hacer cosas. Tenemos que mirar por nuestra propia vida cómo andamos. Nuestros frutos tienen que reflejar que hemos creído de verdad y por lo tanto somos salvos y por lo tanto resucitaremos. Dice en el versículo 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Es necesario morir para poder resucitar. Y Pablo enseña un montón de cosas, un capítulo, a mí me encanta el capítulo 15 de aquí, de esta primera carta a los Corintios. Pero voy a ir yendo hacia el final para que veamos ese clímax, el punto culminante del mensaje. Y voy a retomar el versículo 51 para llegar hasta el final, hasta el 58 y ver el clímax. Recuerda, ya venimos de
de un montón de enseñanza, desarrollándose esa enseñanza. Y Pablo está diciendo, he aquí, versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Prosopopeya. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Llegué al clímax, el punto culminante del mensaje. ¿Se entiende? ¿Me dejas que te muestre otro muy rápidamente? En Romanos, capítulo 8, me encanta. Uno de los textos favoritos en la Biblia para mí es este capítulo 8 de la carta a los romanos. Lo conoces, ¿verdad? Un texto impresionante. Bueno, pues viene desde el versículo, no 1, viene desde el capítulo 6, el tema. Aunque tú veas diferentes títulos en tu Biblia, Reina Valera, la verdad es que sigue un mismo tema ya desde el capítulo 6. Está hablando de la vida de la persona creyente, la vida en el espíritu, contrastándolo con la vida en la carne, si tenemos victoria en la carne o si somos aún esclavos de la carne o ya vencimos y somos ahora vencedores andando en el espíritu. Y entonces este capítulo 8 va llegando a ese clímax, a ese punto culminante en esta amplia exposición, capítulo 6, 7 y 8. Y aquí de pronto el argumento cambia porque en el capítulo 7 habíamos llegado a la parte central del mensaje en el que estamos dándonos cuenta, tomamos conciencia de que en nuestra carne hay una ley, que es la ley del pecado, que nos lleva cautivos a hacer lo que no queremos hacer y se contrapone a lo que sí que realmente queremos, que es servir a Dios, pero nos encontramos fracasando porque nos encontramos esclavos de la carne y sirviendo a la carne, al pecado. Entonces Pablo llega al versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esto podría ser un clímax en sí mismo, porque en un mensaje podría haber estos puntos de clímax, pero hay un clímax final, que es a donde voy. Ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice el versículo 1. Y ahí va desarrollando el tema. Así que, hermanos, deudores somos, no la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y así va avanzando en la enseñanza hasta que llega al versículo 28 y enfila la recta final que culminará en el clímax. Lo leemos y con eso terminamos estos últimos versículos desde el 28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que resucitó,
también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora viene el clímax, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí respiro. El clímax, el punto culminante de un mensaje. Todo mensaje tiene que llegar a ese punto. Si no, el otro día estábamos hablando con unos queridos hermanos, escritor, predicador, teólogo, y estábamos ahí compartiendo un tiempo y hablábamos de otro querido hermano, ella está mayor, que es un gran expositor de la Biblia. Es un muy buen maestro, escritor también, y muy reconocido incluso fuera de los ámbitos evangélicos, muy reconocido por su profesión como médico y otras cosas. Y hablábamos porque este hermano tiene, quizás el problema es que tiene tanto conocimiento que se pone a dar una conferencia sobre un tema y empieza a darte tantos detalles, tanta enseñanza, empieza a mostrarte aquí y allá y tal y no sé qué, que de pronto se le pasó el tiempo, estuvo 1 hora y media, 2 horas hablando y no pasó de la introducción. Se quedó al principio. Pero claro, es que tiene tanta información que dar que para poder llegar al clímax, pues igual necesita 8 horas para poder desarrollar todo su mensaje, toda su predicación. Entonces su recurso es bueno, en este libro mío leedlo, que ahí está toda la información. Está bien, pero faltó llegar al clímax. Como información y como bendición, todo. Siempre que es abrir la Biblia está bien y somos bendecidos, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues hemos llegado al final de nuestro tiempo. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Hemos llegado al fin de semana. Estamos ya terminando este fin de semana, al clímax del fin de semana del domingo. Espero que realmente haya sido un tiempo de mucha bendición para todos. Además, que hayáis podido tener tiempo con vuestras familias. Espero que hayáis sabido escoger la mejor parte siempre de haber podido estar a los pies de Jesús escuchando la palabra, aquí en vuestras iglesias, en los cultos, allí donde hemos tenido ocasión. Y espero que empecéis esta semana, mañana lunes, 20 de julio, que empecéis una semana nueva con una visión especial. No vas solo, Dios va contigo y Él tiene propósitos para tu vida. El lunes puede ser así como aburrido, negativo, empezamos otra semana de trabajo. No lo mires así, mira el lunes como una oportunidad que se abre delante de ti para descubrir propósitos de Dios, para hablar de Dios a personas, para desarrollar un poquito más la obra que Dios tiene para ti. Y si de algo sirve, pues mañana lunes a las 8 de la tarde nos volveremos a sentar aquí, delante de esta ventana abierta al mundo, para poder volver a estudiar la Biblia, a ver a dónde nos lleva Dios en el estudio de mañana, a ver dónde nos guía el Espíritu Santo a recibir esa enseñanza. Así que, mis queridísimos hermanos, un fuerte abrazo para cada uno. Buenas noches, que descanséis, que terminéis las últimas horas de este domingo, estar ahí en tranquilidad. Guarda la palabra de Dios en tu corazón. Si Dios te habló, guárdatelo porque Dios te bendice. Y mañana es una nueva oportunidad. Cuando te despiertes mañana, acuérdate, hazlo por mí. Dile al Señor, este es el día que tú hiciste, me voy a gozar y me voy a alegrar en él. Díselo, ¿es lunes? Sí, claro que sí. Pero dile al Señor, este es el día que tú hiciste, me gozaré y me alegraré en ti. ¿Qué texto estoy citando? A ver si lo encuentras. Que Dios te bendiga. Un abrazo muy fuerte a cada uno, así virtual,
pero en espíritu te lo doy y si Dios quiere, mañana nos vemos. Hasta mañana, si Dios quiere. Espero siempre unos segunditos al terminar, antes de desconectar, porque si no algunos hermanos se quedan sin poder terminar de escribir algún saludo, se les corta antes.